El faro abandonado. El viento en alta mar siempre trae consigo una mezcla de aromas salados y humedad que se cuela en los huesos. Para mí, esa sensación era casi familiar, una especie de compañera en mis largos días de navegación. Sin embargo, la tormenta que se desató aquella noche no era como las anteriores. No era un simple vendaval ni una ráfaga pasajera. Era algo diferente, algo que parecía tener voluntad propia. Mi barco, una vieja embarcación que había aguantado años de batallas contra las olas, fue tragado por las furiosas corrientes en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que conocía, mis herramientas, provisiones, incluso el mismo timón, fueron arrancados de mi control mientras la tormenta me lanzaba a merced de las olas. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve a la deriva, solo recuerdo el terror que sentí cuando las luces del barco finalmente se apagaron, dejando la oscuridad absoluta del océano. Fue al amanecer cuando vi la silueta de la pequeña isla. Una masa de tierra solitaria en medio de un mar que parecía interminable. El oleaje me arrastró hacia la orilla, dejándome medio inconsciente en la playa de arena gris. Cuando recobré la conciencia, supe que no había escapatoria. Mi barco estaba destruido, reducido a escombros que flotaban cerca de la costa. Estaba varado. La isla no era grande, pero lo primero que captó mi atención fue el faro en lo alto de un acantilado. Era alto, imponente, y aunque parecía abandonado, sus luces parpadeaban débilmente al ritmo del viento. Me levanté como pude, con el cuerpo dolorido y la cabeza pesada, y empecé a caminar hacia él. Si había una manera de pedir ayuda, sería desde allí. Subir por las rocas no fue fácil. La vegetación estaba enredada en cada grieta y el suelo húmedo hacía que cada paso fuera un desafío. A medida que me acercaba al faro, el sonido del mar rompía contra las rocas con un estruendo ensordecedor, pero algo más parecía acompañar el rugido del océano. Al principio, lo atribuí a mi cansancio, al estrés de la tormenta, pero a medida que avanzaba, comencé a notar un murmullo sutil en el aire. No eran solo las olas. Era como si el viento trajera consigo fragmentos de voces, lejanas y distorsionadas, pero inconfundibles. Cuando llegué al faro, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. La estructura estaba en mal estado, con paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas que dejaban entrar la brisa marina. Aún así, las luces seguían parpadeando en la cima, aunque no había rastro de vida en los alrededores. Ningún guardián, ningún barco cercano. Solo yo, la isla y el faro. Decidí entrar. El interior estaba peor de lo que esperaba. El piso crujía bajo mis pies y las escaleras que llevaban a la cima estaban corroídas por la humedad. A medida que ascendía, el murmullo se hacía más fuerte. Las voces ya no eran susurros distantes, ahora parecían estar más cerca, como si alguien, o algo, estuviera esperando que llegara a lo alto. Finalmente, llegué a la sala de la lámpara. El mecanismo del faro, antiguo y oxidado, no debería haber funcionado. Pero ahí estaba, moviéndose lentamente, proyectando haces de luz intermitentes sobre el oscuro océano. Desde lo alto, podía ver la inmensidad del agua, y más allá, nada. Ni un barco, ni una señal de civilización. Las luces seguían parpadeando a intervalos regulares, pero algo era inquietante en su ritmo. No era constante, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Y fue en ese momento cuando las voces se volvieron más claras. No podía entender lo que decían, pero sabía que no era el viento jugando conmigo. Eran palabras, frases rotas, que parecían venir desde el mismo mar. Pasé la primera noche en la sala de la lámpara, incapaz de dormir. Las luces del faro parpadearon toda la noche, mientras las voces se mantenían en un murmullo constante. Cerré los ojos, esperando que el cansancio finalmente me venciera, pero lo único que conseguí fue escuchar cómo las voces se volvían más insistentes, más apremiantes. A cada minuto, la sensación de que alguien estaba allí conmigo, en ese faro abandonado, se hacía más fuerte. El segundo día, exploré la isla en busca de comida y agua. Encontré algunos arbustos y un manantial en el centro de la isla, pero no mucho más. Era un lugar desolado, completamente vacío. No había rastros de animales, ni de otros humanos.
Volví al faro al atardecer, esperando que la segunda noche fuera más tranquila. Pero al caer la noche, las luces comenzaron a fallar de nuevo, y esta vez las voces eran más claras que nunca. Comencé a escuchar nombres. Nombres que resonaban en mi mente, como si las voces supieran quién era yo, como si supieran por qué estaba ahí. Intenté ignorarlo, pero no podía escapar de la sensación de que el faro no solo era una construcción abandonada, sino un lugar atrapado en el tiempo, un lugar donde algo más estaba ocurriendo. Las luces titilaban débilmente, proyectando sombras largas y temblorosas sobre las paredes de la sala. La tercera noche fue la peor. Para entonces, las voces eran incesantes y parecían venir desde las profundidades del océano. Podía sentir la tensión en el aire. Las luces del faro parpadeaban sin cesar, como si estuvieran en sus últimos momentos. Y luego, sin previo aviso, se apagaron por completo. La oscuridad se apoderó de todo, envolviéndome como un manto pesado. El faro, que había sido mi único punto de referencia, se sumergió en un silencio profundo, un vacío que parecía succionar toda la energía del lugar. Las voces se intensificaron. Ya no eran solo murmullos, eran gritos, lamentos que venían del mar, del viento, de las paredes mismas. Sabía que no estaba solo en esa isla, aunque no podía ver a nadie. Algo estaba allí conmigo, observándome. Salí del faro, tambaleándome en la oscuridad, intentando orientarme. Las voces no me dejaban en paz. Pedían ayuda, suplicaban, pero había algo más detrás de esas súplicas, algo que no podía comprender del todo. Me dirigí hacia la playa, buscando algún rastro de mi bote, algún rastro de esperanza, pero todo lo que encontré fue la vastedad del océano, impenetrable y sin fin. Miré hacia el mar, y fue entonces cuando lo vi. Una figura, apenas visible en la distancia, flotaba sobre las olas. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero la figura se acercaba, lenta pero imparable. Era como si el mar estuviera devolviendo a alguien o algo a la isla. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, observando cómo la figura emergía del agua, alta y fantasmal, con una presencia que llenaba el aire de un frío penetrante. No podía apartar la mirada. A medida que la figura se acercaba, las voces se hicieron más claras. Eran los gritos de antiguos navegantes, hombres que habían desaparecido en el mar, atrapados por las aguas y condenados a vagar eternamente. Entendí, en ese momento, que el faro no era solo una señal para los barcos. Era un faro para las almas perdidas, un lugar donde las vidas de aquellos que habían sido tragados por el océano se quedaban atrapadas. La figura seguía avanzando, y con ella, los gritos se volvían insoportables. Intenté retroceder, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o la certeza de que mi destino estaba sellado. El faro, el mar, las voces, todo era parte de un ciclo que yo, sin quererlo, había interrumpido. Finalmente, la figura llegó a la orilla, y en ese instante supe que ya no había escapatoria. El faro se había apagado, y con él, mi única esperanza de salir de esa isla. Estaba atrapado, igual que los navegantes antes que yo, condenado a ser parte de ese oscuro abismo. El mar, que siempre había sido mi refugio, ahora era mi prisión. Y el faro, que había sido mi guía, se convirtió en el símbolo de mi perdición. La canción de las sirenas. El mar siempre me había dado una sensación de libertad, un vasto lienzo azul que se extendía más allá de lo que los ojos podían ver. Mi vida como marinero solitario había sido tranquila hasta entonces, y rara vez me encontraba con algo que no pudiera manejar. Pero esa mañana, mientras navegaba por aguas desconocidas, algo cambió. Era un día claro, con el cielo abierto y el viento a mi favor, un día perfecto para navegar sin rumbo fijo. El sol comenzaba a reflejarse en la superficie, y el suave vaivén de las olas me arrullaba mientras mi barco cortaba las aguas. No había más que la calma, hasta que la escuché. Primero fue un sonido lejano, apenas perceptible entre el murmullo del océano. Pensé que era el viento que pasaba entre las velas, o quizás el ruido de alguna ave marina perdida. Pero al concentrarme, me di cuenta de que lo que oía no era un sonido natural. Era una melodía,
suave, envolvente, como una canción que se filtraba desde las entrañas del mar. Casi de inmediato sentí la necesidad de saber de dónde venía. Miré a mi alrededor, buscando una fuente, pero no había nada a la vista, solo el horizonte infinito. Sin embargo, la canción persistía. No era molesta, no me inquietaba, al contrario, despertaba en mí una curiosidad extraña, una especie de atracción. Decidí dejar que el viento me guiara, sin rumbo fijo, mientras el sonido continuaba deslizándose por el aire. El día avanzaba y la canción parecía intensificarse. Me arrastraba lentamente hacia algo y aunque sabía que era extraño, no podía ignorar el llamado. Cuando finalmente vi la pequeña isla en el horizonte, la melodía se volvió inconfundible. Era de allí de donde venía, un lugar que no aparecía en ningún mapa que hubiera consultado. La isla era un punto solitario en medio del océano, con altos acantilados y una pequeña playa de arena blanca que parecía casi inmaculada. La vegetación densa cubría la mayor parte de su superficie, y a lo lejos, pude ver el destello de lo que parecían ser formaciones rocosas cubiertas por el verde de la vegetación marina. Pero lo que realmente me cautivaba era la música, cada vez más clara, más intensa. Anclé el barco en aguas poco profundas y decidí explorar. Al desembarcar en la playa, sentí una extraña calma, como si el tiempo en la isla transcurriera de manera diferente. El sol, alto en el cielo, parecía quedarse allí, sin moverse, y el aire tenía un aroma salino más intenso de lo habitual. Avancé por la arena hacia el interior, siguiendo la melodía que ahora llenaba mis oídos por completo. A medida que me adentraba en la isla, la vegetación se volvía más espesa y el aire más pesado, pero la melodía me mantenía enfocado. Era como si cada nota me guiara hacia algo más profundo, algo escondido en las entrañas de ese lugar olvidado. No sabía por qué, pero sentía que debía continuar. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo senderos ocultos entre los árboles, hasta que llegué a un claro. En el centro del claro, rodeada por formaciones rocosas cubiertas de musgo y algas, había una pequeña laguna. El agua, cristalina y brillante, reflejaba la luz de una manera casi hipnótica, como si invitara a sumergirse en sus profundidades. Y allí, al borde del agua, vi las figuras. Eran varias, sentadas en las rocas, sus cuerpos entrelazados con la vegetación marina, con cabellos largos y brillantes que se movían como las algas en la corriente. No parecían humanas, pero tampoco monstruosas. Había algo en ellas que resultaba hermoso y aterrador al mismo tiempo. Las miré durante lo que parecieron minutos eternos, incapaz de apartar la vista. La canción, ahora mucho más clara, provenía de sus labios, una melodía que flotaba en el aire, envolviéndome por completo. Me acerqué a la orilla, cautivado por su presencia. No había duda de que esas criaturas eran sirenas, pero no como las que describían las antiguas leyendas. Eran algo más, algo mucho más antiguo y más profundo que cualquier cuento. Sus ojos, grandes y oscuros, me observaban con una intensidad que no podía comprender. Y aunque no me hablaban, la música me decía todo lo que necesitaba saber. Sentí una atracción irresistible hacia el agua. Me descalcé y me acerqué a la orilla, mojando mis pies en la fría laguna. La canción se intensificaba, y con cada paso que daba, sentía que el peso de mi cuerpo se desvanecía, como si la isla misma estuviera absorbiendo mi energía. Las sirenas me observaban sin moverse, sus rostros serenos, pero sus ojos transmitían algo más, algo profundo, como si supieran que yo había respondido a su llamado. El agua se sentía más fría de lo que debería, pero la sensación no me incomodaba. En lugar de detenerme, seguí avanzando, sintiendo cómo la marea invisible de la música tiraba de mí, invitándome a sumergirme por completo. Mis pies ya estaban cubiertos hasta los tobillos cuando las primeras notas cambiaron. La melodía que había sido seductora se volvió más profunda, más oscura, y las criaturas, antes inmóviles, comenzaron a moverse lentamente. Sus cuerpos se deslizaron al agua con una gracia inquietante. La laguna se agitó ligeramente cuando sus colas emergieron, largas y poderosas, pero no fue eso lo que me preocupó. Fue la sensación de que algo en la isla, algo en el fondo de esa laguna, me estaba observando. Algo que había esperado por años, décadas, tal vez siglos. Me detuve por un momento, pero ya era tarde.
Mis pies estaban hundidos en el fango del fondo de la laguna y aunque intenté retroceder, no pude moverme. La canción cambió de nuevo, esta vez transformándose en un himno sombrío, cargado de una promesa antigua. Las sirenas se acercaron, sus movimientos sincronizados con la melodía, y sentí que el agua comenzaba a tirar de mí hacia abajo. En ese momento lo supe. No era una isla cualquiera. Era un lugar donde los marineros perdidos encontraban su último destino, atraídos por la misma canción que ahora me envolvía. Estas criaturas no ofrecían una vida eterna como lo había imaginado al principio. Su promesa era otra, una eternidad atrapado en el fondo del océano, en las profundidades, donde el tiempo ya no tenía sentido. El agua me cubrió hasta la cintura, y ya no podía moverme. Las sirenas nadaban a mi alrededor, cantando suavemente, mientras sentía cómo la fuerza de la isla me arrastraba hacia el fondo. El frío del agua comenzó a adormecer mis extremidades, y supe que mi destino estaba sellado. Intenté luchar, pero mi cuerpo no respondía. La melodía, ahora más baja pero más intensa, me empujaba hacia las profundidades. A mi alrededor, las sombras de aquellos que habían llegado antes que yo comenzaban a aparecer. Figuras oscuras, sin rostro, atrapadas en el mismo destino, eternamente ligadas a la isla y a sus habitantes. Mientras el agua cubría mi cabeza y mis pulmones comenzaban a arder, entendí que la libertad que había buscado en el mar nunca había sido real. El océano, vasto y misterioso, tenía sus propios secretos, y aquellos que se atrevían a responder a su llamado nunca volvían a ser los mismos. Y así, en el fondo de esa laguna, mi vida se desvaneció, envuelta en la misma canción que me había llevado hasta allí. La canción de las sirenas, eterna y trágica, una melodía que nunca dejaba de sonar. La sombra del abismo. El sonido rítmico de las olas contra el casco del bote siempre había sido una especie de consuelo. Había algo casi hipnótico en la manera en que el agua acariciaba la madera, un vaivén que invitaba a la calma. Así había empezado nuestro viaje, en una quietud que invitaba a relajarse. Pero la tranquilidad del mar es siempre traicionera, y lo que comenzó como una simple excursión de pesca pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. No era la primera vez que hacía este tipo de viaje. Habíamos zarpado desde la pequeña bahía de Punta Negra, un lugar al que solíamos ir desde la adolescencia. Éramos 5, Gabriel, Carlos, Rodrigo, Mateo y yo, Andrés. 5 amigos que compartían la misma afición por la pesca, por el mar, por esas aventuras que nos sacaban de la monotonía diaria. Esta vez, sin embargo, algo no se sentía bien desde el principio, aunque ninguno de nosotros lo admitió. El día era perfecto, sin nubes en el cielo y con una brisa suave que nos empujaba mar adentro. El plan era sencillo, unas horas de pesca, un par de cervezas y regresar antes del anochecer. Pero cuando llegamos al lugar donde siempre echábamos las cañas, sentí una inquietud que no pude ignorar. El agua estaba en calma, demasiado en calma. El tipo de calma que no inspira paz, sino desconfianza. Mientras bajábamos las anclas y preparábamos los aparejos, noté que Gabriel, que se encontraba en la proa, había dejado de moverse. Estaba mirando fijamente hacia el agua. Pensé que tal vez había visto algún pez grande o algo interesante, pero cuando me acerqué a él, vi que su rostro había cambiado. No era curiosidad lo que lo mantenía inmóvil. Era algo más. El mar, que normalmente reflejaba un azul profundo, había adquirido una tonalidad más oscura, como si debajo de nosotros algo estuviera absorbiendo la luz. No era normal. Me asomé por el borde, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra gigantesca se extendía por debajo del bote, oscura e interminable. Al principio pensé que podría ser una ballena, alguna criatura marina de gran tamaño que cruzaba por debajo. Pero la sombra no se movía como debería. No se desplazaba. Se mantenía ahí, inmóvil, como si esperara. No dije nada. No quise alarmar a los demás y traté de sacudirme la incomodidad. Quizá era solo mi imaginación. Sin embargo, Gabriel seguía mirando, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que él también lo sentía. Esa sombra no era normal.
Las horas pasaron sin que ninguno de nosotros lograra atrapar un solo pez. Era extraño, porque en esa área siempre había buena pesca. Pero ese día, las cañas permanecían inertes, como si el mar se hubiera vaciado de vida. Carlos empezó a hacer bromas para romper la tensión, pero nadie realmente le prestaba atención. Todos estábamos enfocados en lo que había bajo el agua, aunque nadie quisiera admitirlo. Fue Rodrigo quien, después de varias horas, perdió la paciencia y decidió que era mejor movernos. «Este lugar está muerto», dijo. Mientras levantábamos el ancla, la sombra debajo de nosotros parecía moverse ligeramente, como si hubiera estado esperando que hiciéramos algo. Pero no fue hasta que nos alejamos unos metros cuando la situación cambió de manera drástica. El bote se sacudió, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. No fue una ola, ni un golpe de viento. Todos nos tambaleamos, aferrándonos a lo que podíamos para no caer al agua. Miré a Mateo, que estaba en la popa, y vi el pánico en sus ojos. Sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que ninguno de nosotros podía entender. Fue entonces cuando Carlos desapareció. No hubo aviso, ni gritos, ni señales. Simplemente, en un momento estaba ahí, y al siguiente, no uno de nosotros gritó su nombre, pero el sonido fue rápidamente absorbido por el vacío insondable del mar. Corrimos hacia el lugar donde lo habíamos visto por última vez, pero solo quedaba su caña de pescar, flotando torpemente sobre las olas. La sombra debajo del bote se había vuelto más oscura, más densa, como si se estuviera alimentando de algo. De alguien. El pánico se apoderó de nosotros. Gabriel intentó arrancar el motor del bote para regresar a la costa, pero el motor no respondía. El silencio del mar, que antes parecía relajante, ahora era aterrador. No había ningún sonido, ni aves, ni peces. Solo estábamos nosotros, flotando en medio de un vacío opresivo. Mientras el bote se balanceaba, sentí que algo nos observaba desde abajo. La sombra se movía ahora, lentamente, rodeando el bote. Era como si estuviera jugando con nosotros, esperando el momento justo para atacar de nuevo. Me aferré al borde del bote, intentando no mirar al agua, pero era imposible no sentir su presencia. El mar, que siempre había sido un lugar de vida, de oportunidades, ahora parecía una trampa, un pozo sin fondo donde cada segundo nos acercaba más a lo inevitable. Gabriel seguía trabajando en el motor, mientras Mateo y Rodrigo se aferraban a las cañas como si eso pudiera salvarnos. Sabíamos que si no conseguíamos poner el motor en marcha pronto, la sombra volvería a actuar. Y esta vez, ninguno de nosotros quería descubrir qué sucedería. En un momento de desesperación, miré hacia el horizonte. La costa estaba demasiado lejos. Estábamos solos, completamente a merced de lo que fuera que estaba debajo de nosotros. Y entonces recordé algo que había oído de niño, un viejo mito que los pescadores contaban entre cervezas, aunque siempre en tono de broma. Decían que en las profundidades del océano vivía una criatura, un ser antiguo que devoraba a aquellos que rompían la tranquilidad del mar. Un monstruo que no dejaba rastros, solo sombras. Lo que había empezado como una simple excursión de pesca se estaba convirtiendo en una pesadilla. No era solo la sombra, era lo que representaba. Algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, acechándonos, esperando. El mar había cambiado, y nosotros nos habíamos convertido en su presa. Finalmente, el motor rugió a la vida, y Gabriel giró el bote hacia la costa. Pero el alivio fue breve. La sombra comenzó a seguirnos, más rápido de lo que el bote podía avanzar. El agua alrededor de nosotros comenzó a agitarse, como si algo enorme estuviera ascendiendo desde las profundidades. El bote se tambaleaba violentamente, y por un momento, pensé que volcaríamos. Intenté mantener la calma, pero en el fondo sabía que estábamos en una carrera que no podíamos ganar. La sombra nos alcanzaría, y cuando lo hiciera, ninguno de nosotros sabría qué pasaría después. La negrura del agua parecía extenderse por todo el horizonte, como si el mar mismo se hubiera convertido en una extensión de esa entidad que nos acechaba. A medida que nos acercábamos a la costa, la sombra pareció detenerse. No se desvaneció por completo, pero dejó de seguirnos tan de cerca. Era como si hubiera una barrera invisible, una línea que no estaba dispuesta a cruzar.
Cuando finalmente llegamos a la orilla, saltamos del bote sin dudarlo. Todos estábamos en shock, temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Miré una vez más hacia el mar. La sombra seguía ahí, justo al borde de lo visible, como si estuviera esperando. Sabía que no sería la última vez que la vería. Sabía que el océano ya no era el mismo para nosotros. Habíamos sido testigos de algo antiguo, algo que los humanos no deberían ver, y habíamos sobrevivido. Pero no todos lo habíamos logrado. Nunca recuperamos a Carlos. Su desaparición se quedó como un misterio, uno de esos casos sin resolver que se desvanecen con el tiempo. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. Y aunque lo intentamos, nunca volvimos a hablar de ese día, nunca volvimos al mar. El océano guarda secretos, secretos que es mejor no desenterrar. Y en algún lugar, bajo esas aguas profundas y oscuras, la sombra sigue esperando. El naufragio de la memoria. El océano tiene una manera única de preservar el pasado. Entre sus corrientes y abismos, los restos de lo que una vez fue permanecen suspendidos en el tiempo, intocados por la vida moderna. Fue ese mismo misterio lo que me llevó a sumergirme en sus profundidades una y otra vez. Mi nombre es Santiago Delgado, y a lo largo de mi carrera como buzo profesional, he sido testigo de los secretos que el mar se esfuerza en mantener ocultos. Sin embargo, nada me había preparado para lo que encontraríamos en esa última expedición. Nos embarcamos desde la costa del Mediterráneo en un viejo bote de pesca, rumbo hacia el sitio donde un naufragio antiguo había sido descubierto recientemente. La información que teníamos era vaga, pero suficiente para atraer nuestra atención: un barco del siglo XVIII que había desaparecido sin dejar rastro, presuntamente cargado con mercancías valiosas. No éramos cazadores de tesoros, pero había algo en la idea de explorar lo que nadie más había tocado en siglos que nos impulsaba a continuar. El equipo era pequeño, 4 buzos experimentados, todos amigos desde hacía años. Estábamos acostumbrados a trabajar juntos en inmersiones desafiantes. Mark, el líder, era el que siempre mantenía la cabeza fría, mientras que Claudia y David eran los más aventureros. Yo, por mi parte, me consideraba alguien entre los dos extremos, cauteloso pero fascinado por la historia oculta bajo el agua. La primera inmersión la realizamos poco antes del amanecer, cuando la marea estaba en su punto más bajo. Al descender hacia el fondo marino, a unos 20 metros de profundidad, la silueta del naufragio apareció frente a nosotros. Era enorme, su casco desgastado por siglos de olas y corrientes. Las algas se habían apropiado de su superficie, y pequeños peces se movían entre las tablas rotas. Parecía casi un sueño poder estar allí, en un lugar que había permanecido fuera del alcance humano por tanto tiempo. A medida que avanzábamos por los restos del barco, nos dividimos para cubrir más terreno. La estructura era inestable, pero la experiencia nos había enseñado a reconocer los peligros de un naufragio antiguo. Era fácil quedar atrapado en algún rincón olvidado o perderse en la red de pasillos y camarotes. Fue en una de esas pequeñas habitaciones, una que apenas podía considerarse una cabina, donde encontré el primer objeto que me llamó la atención. Era un reloj de bolsillo, de esos antiguos que solían usar los capitanes y oficiales navales. Al levantarlo del suelo arenoso, noté que aún funcionaba, marcando una hora que no podía tener sentido en ese lugar. En cuanto lo sostuve en mis manos, algo extraño me sucedió. De repente, me vi a bordo del mismo barco, pero no como buzo. Estaba de pie en la cubierta, bajo un cielo tormentoso. El viento soplaba con fuerza, y la tripulación corría de un lado a otro, intentando mantener el control de la nave. Sentí el frío en mi piel, escuché los gritos de los marineros que se preparaban para lo peor. Era como si estuviera viviendo los últimos momentos del barco antes de su naufragio. Sacudí la cabeza, tratando de librarme de la visión, pero la sensación persistió. No era solo una alucinación causada por la profundidad o el agotamiento. Era real, o al menos, se sentía real. Solté el reloj rápidamente y me forcé a salir de la cabina. Algo en ese naufragio estaba mal, pero no podía explicarlo de manera racional. De vuelta en la cubierta principal, vi a Claudia y David. Parecían estar inmersos en su propia exploración.
Claudia estaba examinando un cofre lleno de monedas oxidadas, mientras que David inspeccionaba una vieja brújula. Ambos tenían expresiones concentradas, casi absortas en lo que hacían. Fue entonces cuando noté que algo similar les estaba ocurriendo. Claudia dejó caer una moneda al suelo, y supe en ese instante que había tenido una experiencia similar a la mía. Se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire, y miró a su alrededor desorientada. David también soltó la brújula que sostenía y comenzó a nadar hacia la superficie, como si algo lo hubiera asustado. Algo en ese naufragio nos estaba mostrando fragmentos del pasado, pero no eran simples recuerdos. Eran algo más profundo, más oscuro. Nos reunimos en la superficie después de la primera inmersión, y aunque ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, todos sabíamos que habíamos experimentado algo que no podíamos explicar. No éramos el tipo de personas que se dejaban llevar por supersticiones, pero había una tensión palpable en el aire. Decidimos hacer una pausa antes de volver a sumergirnos, esperando que un poco de descanso aclarara nuestras mentes. La segunda inmersión fue diferente. El sol ya estaba en su punto más alto, y la luz que se filtraba a través del agua daba al naufragio una apariencia casi fantasmal. A pesar de lo que había ocurrido antes, la curiosidad nos impulsaba a seguir adelante. Había más por descubrir, más secretos que el mar había ocultado durante siglos. Esta vez, Mark fue el primero en encontrar algo. En una de las bodegas del barco, entre restos de madera podrida y objetos irreconocibles, encontró una vieja bitácora de cuero. Aunque el agua había dañado gran parte de las páginas, algunas de ellas seguían legibles. Mientras la hojeaba bajo el agua, vi cómo su expresión cambiaba. Algo en esa bitácora lo había afectado de una manera que nunca antes había visto en él. Cuando finalmente la dejó, nadó hacia mí, pero pude notar en sus ojos que estaba luchando por mantener la compostura. Yo también encontré algo. Era una pequeña figura tallada en marfil, un objeto que parecía haber pertenecido a alguien importante a bordo. Al tocarla, una serie de imágenes invadieron mi mente. Esta vez no era solo el barco, sino las personas. Podía ver sus rostros, hombres y mujeres, algunos de ellos jóvenes, otros mayores. Todos ellos enfrentando el mismo destino. Algunos luchaban por sobrevivir, otros simplemente aceptaban lo inevitable. Sus últimos pensamientos, sus últimas emociones, parecían quedar atrapadas en esos objetos, como si el mar hubiera decidido conservar no solo sus cuerpos, sino también sus memorias. Con cada objeto que tocábamos, las visiones se volvían más claras, más vívidas. No solo estábamos viendo el pasado, estábamos viviendo los últimos momentos de esas personas, sintiendo su miedo, su desesperación. Era como si el mar nos estuviera conectando con ellos, como si quisiéramos hacernos partícipes de su destino. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un naufragio ordinario. Este barco, su tripulación, todos los que habían perecido en esas aguas, estaban de alguna manera atrapados en el fondo del océano. Sus almas no habían encontrado descanso, y nosotros, al explorar sus restos, habíamos despertado algo que no comprendíamos del todo. Mientras nadábamos de vuelta a la superficie por última vez, el peso de lo que habíamos descubierto se hizo insoportable. No éramos simples observadores. Al tocar esos objetos, nos habíamos convertido en portadores de sus memorias. Las visiones no desaparecían, sino que seguían atormentándonos incluso fuera del agua. Las imágenes de aquellos últimos momentos de vida se repetían una y otra vez en nuestras mentes, como si el naufragio no quisiera soltarnos. A medida que el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre el mar, entendimos que habíamos ido demasiado lejos. Habíamos invadido un lugar sagrado, un cementerio olvidado, y ahora estábamos atados a él de una manera que nunca habríamos imaginado. El llamado de los muertos. Había algo inquietante en la forma en que las olas rompían esa tarde, un sonido sordo, como si el mar quisiera decir algo que no lograba traducir. Estaba solo en mi bote, como tantas otras veces, perdido en el vasto horizonte de agua que se extendía más allá de lo que los ojos podían captar. Era mi vida, esa interminable lucha con el océano, donde los días se mezclaban entre el esfuerzo, el sudor y la esperanza de una buena pesca. Pero algo se sentía diferente esa vez.
Mi nombre es Vicente y soy pescador desde que tengo memoria. Mi padre fue pescador y el padre de mi padre también lo fue. El océano ha sido parte de mí desde antes de que pudiera caminar. No sé vivir de otra manera. El agua salada corre por mis venas. Pero esa tarde, mientras navegaba en las profundidades del mar, algo cambió. Lo sentí antes de escucharlo. Un vacío, una sensación de que el mar no estaba solo bajo mi barco. Mi viejo barco, el Albatros, había resistido tempestades y noches interminables. Lo conocía tan bien como a mi propio cuerpo, cada crujido, cada grieta en la madera. Pero ese día, mientras ajustaba las redes, el viento soplaba de una manera que me puso en alerta. No era solo la brisa habitual que rozaba la cubierta. Era más fuerte, más profundo, y el aire parecía más pesado de lo que debería ser. Fue entonces cuando sucedió. La radio, que llevaba apagada desde la mañana, empezó a emitir un ruido débil. No me sorprendió al principio, esas viejas radios fallaban todo el tiempo. Pero este ruido no era estático, no era un crujido cualquiera. Parecía una voz, algo apenas audible, como un murmullo lejano que intentaba abrirse paso entre las interferencias. Me acerqué para ajustar el volumen, creyendo que tal vez era otro pescador en la zona, aunque no recordaba haber visto a nadie más en el radar esa mañana. Giré el dial y la señal se volvió más clara, aunque seguía distorsionada. Las palabras comenzaron a formarse, pero eran ininteligibles al principio. Bajé la mirada al agua por un momento, sintiendo un peso en el estómago, como si algo dentro de mí supiera lo que estaba a punto de suceder antes de que realmente pasara. Cuando la voz se hizo nítida, el aire a mi alrededor pareció detenerse. Vicente, regresa. La voz era clara, pero no podía ser. No era la voz de un extraño, no era la de otro pescador perdido en la frecuencia. Esa voz pertenecía a mi madre. Una madre que había muerto hacía 10 años, una madre que me había dejado solo con el mar y con más preguntas que respuestas. Me quedé paralizado, sin saber si apagar la radio o arrojarla por la borda. No tenía sentido, nada de eso lo tenía. Mi madre estaba enterrada en el pequeño cementerio del pueblo, lejos de estas aguas, lejos del lugar donde ahora me encontraba. Pero esa voz, esa forma de pronunciar mi nombre, era inconfundible. Mi piel se erizó, no por el frío del viento, sino por el peso de lo imposible. La voz continuó, insistente. Regresa, Vicente. Te estoy esperando. Durante unos segundos, pensé que me estaba volviendo loco. El trabajo duro, las largas noches en alta mar, la soledad, quizá todo eso me estaba jugando una mala pasada. Pero no podía ignorarlo. Era como si algo más fuerte que mi propia razón me empujara a escuchar. Apagué el motor del bote y dejé que el silencio se asentara, pero la radio seguía emitiendo esa voz, persistente, como si viniera directamente desde las profundidades del mar. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que era una locura, que debía regresar al puerto, olvidar lo que había oído. Pero algo en mí, algo profundo y primitivo, me obligaba a continuar. Volví a encender el motor y apunté la proa del Albatros hacia donde la voz parecía estar guiándome. Las aguas que antes conocía bien comenzaron a transformarse. El cielo se oscureció lentamente, a pesar de que el sol no debía ponerse aún. Las nubes grises se arremolinaban y el viento aumentaba su velocidad, haciéndome luchar por mantener el rumbo. A mi alrededor, las aguas se volvían cada vez más turbias y el horizonte desaparecía en una neblina impenetrable. El mar, normalmente lleno de vida, se sentía muerto, como si las criaturas que lo habitaban hubieran decidido esconderse de algo que yo aún no entendía. Las horas pasaron, pero no podía detenerme. La voz seguía llamándome, más fuerte ahora, más clara, como si cada milla que navegaba hacia lo desconocido la trajera más cerca de mí. Vicente, regresa. Aquí te espero. No podía explicarlo, pero sabía que no estaba navegando hacia el puerto, no estaba volviendo a casa. Me estaba adentrando en algo mucho más oscuro, en un lugar que no debía ser encontrado. Las aguas se calmaron repentinamente, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que había llegado a un lugar donde el océano no era como lo conocía. El agua era densa,
casi negra, y el aire estaba tan cargado que respirar se volvía difícil. El silencio era absoluto. Ya no había olas, ni viento, ni siquiera el sonido del motor. Era como si hubiera cruzado un umbral hacia otro mundo, uno que no debería existir. Entonces lo vi. A lo lejos, en medio de esa negrura, comenzaron a aparecer luces. Al principio, pensé que eran faros de otros barcos, pero al acercarme, supe que estaba equivocado. Eran antorchas, parpadeando en la distancia, iluminando la forma borrosa de un pequeño islote que no aparecía en ninguna de mis cartas náuticas. Con cada metro que avanzaba, las luces se hacían más claras, y las voces comenzaron a surgir, no solo la de mi madre, sino muchas más. Voces que clamaban desde el fondo del océano, voces de hombres que había conocido, pescadores que habían desaparecido en tormentas, hombres que nunca regresaron a puerto. Estaban allí, llamándome, pidiendo ayuda. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que no había ayuda que pudiera ofrecerles. Ellos ya no pertenecían a este mundo. El bote llegó hasta la orilla del islote, y lo que vi me dejó helado. No eran solo antorchas lo que iluminaba el lugar. Eran cuerpos. Cuerpos de hombres, flotando en el agua, atrapados en una especie de purgatorio entre la vida y la muerte. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, sus manos extendidas, suplicando que lo sacara de esa condena. Y en el centro de todo, la figura de mi madre, esperándome, tal y como había dicho. No era ella, no podía ser. Lo sabía, aunque mi corazón se negara a aceptarlo. Lo que estaba allí no era mi madre. Era una sombra, una representación de lo que había sido. Me miró con esos ojos vacíos y me habló de nuevo, pero esta vez no fue una súplica. Fue una advertencia. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Vicente. Cosas que pertenecen al fondo del océano, donde deben quedarse. Quise retroceder, pero ya era demasiado tarde. Había llegado hasta allí, había seguido ese llamado, y ahora no había escape. Los muertos me rodeaban, y el peso de los secretos que había intentado enterrar durante años comenzaba a emerger. Secretos de mi familia, de mi padre, de su misteriosa desaparición en una tormenta que nunca pude entender. Los muertos no solo clamaban por ayuda, clamaban por respuestas. Y yo era el único que podía dárselas. El océano, ese vasto e implacable gigante que había sido mi hogar durante toda mi vida, me había reclamado. No habría vuelta atrás, no habría salvación para alguien que había ignorado los gritos del pasado durante tanto tiempo. Había seguido la voz de mi madre, creyendo que podía encontrarla, pero lo que encontré fue un espejo de mi propia culpa, un abismo que me tragaba, como había tragado a tantos otros antes que a mí. Las aguas empezaron a levantarse de nuevo, y el albatros se balanceó violentamente. Miré por última vez hacia esas figuras, esas almas perdidas, antes de que la negrura del mar las engullera. Y supe, en ese momento, que algunas voces no deben ser escuchadas, algunos llamados deben ser ignorados. Pero yo no lo había hecho. Y ahora, era demasiado tarde. A veces, es mejor dejar el pasado en el fondo del océano. La última marea. Las mareas de la isla Salinas nunca se comportaban de manera normal. No era solo el vaivén regular del océano, ese flujo y reflujo que la mayoría de la gente daba por sentado. En esta isla, las mareas parecían tener vida propia. Se movían al ritmo de un ciclo extraño, independiente de la luna o los vientos. Desde hacía décadas, aquellos que se aventuraban a estudiar este fenómeno regresaban perturbados o, lo que era peor, no regresaban en absoluto. Yo, Alejandro Ortega, un investigador de fenómenos naturales, decidí que era el momento de descubrir la verdad detrás de esas aguas. Había pasado años estudiando anomalías geográficas y atmosféricas en todo el mundo, pero lo que me atrajo a Salinas fue el misterio. Este lugar tenía fama de ser inhóspito, no tanto por su geografía, sino por las historias que susurraban los pescadores y habitantes de las costas cercanas. Relatos de barcos desaparecidos, de personas que se adentraban en la isla y jamás regresaban, y sobre todo, de esa marea que cada cierto tiempo revelaba algo en el fondo del océano.
Llegué a la isla en una lancha alquilada a un pescador reacio que no dejaba de advertirme sobre el peligro. Me dejó en la orilla con la promesa de volver a buscarme al amanecer, pero noté en su mirada que no estaba seguro de cumplir esa promesa. Con la marea baja, la isla parecía tranquila, casi pacífica, con sus costas de roca oscura y vegetación espesa que se alzaba en las colinas. Monté mi pequeño campamento cerca de la orilla, lo suficientemente lejos del agua para evitar cualquier sorpresa, pero con una vista clara hacia el horizonte. Había pasado las primeras horas documentando los ciclos de las mareas, usando mis instrumentos para registrar cualquier anomalía. Todo parecía dentro de lo esperado, hasta que el sol comenzó a descender. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, más pesado, como si una fuerza invisible estuviera preparando el escenario para algo más grande. Miré el horizonte, esperando ver el océano retroceder como se suponía que lo haría, pero lo que vi fue algo muy diferente. El agua no retrocedió de manera gradual. En lugar de eso, comenzó a alejarse como si estuviera siendo absorbida por un agujero negro. En cuestión de minutos, el océano se retiró decenas de metros, dejando al descubierto un paisaje que no debería haber estado ahí. La arena y las rocas que antes estaban sumergidas ahora formaban un sendero que se adentraba mar adentro, como una carretera que invitaba a explorar lo desconocido. Pero lo más inquietante no fue el camino en sí, sino lo que descubrí al final de ese trayecto. A medida que avanzaba por la franja de tierra recién expuesta, noté algo extraño en la distancia. Al principio, parecían simples rocas, pero al acercarme, me di cuenta de que no era así. Eran esculturas de piedra, figuras humanas talladas con una precisión inquietante. Estaban dispuestas en círculo, como si formaran una especie de ritual. Cada una de ellas tenía una expresión distinta, algunas parecían gritar, otras tenían una calma macabra, pero todas estaban congeladas en un instante de sufrimiento o resignación. Me detuve frente a una de las estatuas, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. El nivel de detalle era perturbador. Cada rasgo, cada pliegue en sus ropas de piedra parecía haber sido capturado con una precisión tal que era imposible no sentir que había algo más detrás de estas figuras. Tomé algunas fotografías, tratando de mantenerme objetivo, pero a medida que observaba más de cerca, algo comenzó a inquietarme profundamente. Había leído historias sobre personas que habían desaparecido en estas aguas, relatos de aquellos que nunca regresaron. Las esculturas parecían estar observándome, y aunque sabía que no era posible, algo en su presencia me hacía sentir observado, como si cada una de ellas contuviera una historia, un alma atrapada en su forma pétrea. Decidí retroceder. El sol estaba bajando rápidamente, y no quería quedarme atrapado lejos de la orilla cuando la marea regresara. Mientras caminaba de vuelta por el sendero, algo comenzó a cambiar. El viento, que antes era suave, se tornó pesado y denso. Podía sentir la humedad en el aire, como si el océano estuviera respirando, preparándose para algo. Las olas, aunque todavía distantes, comenzaron a rugir más fuerte, avanzando lentamente hacia mí, cubriendo el terreno a una velocidad alarmante. Aceleré el paso, consciente de que el agua estaba ganando terreno rápidamente. Pero había algo más, algo que no pude ignorar. Las estatuas, esas figuras inmóviles que había dejado atrás, parecían más cercanas, como si el océano no solo estuviera tragándose la isla, sino también atrayéndome hacia ellas. Cada paso que daba hacia la orilla parecía más pesado, más difícil, como si la misma tierra tratara de retenerme. El agua avanzaba implacable, y cuando finalmente llegué a la orilla, supe que había cometido un error. No había forma de regresar a mi campamento. El agua estaba cubriendo todo, y la lancha que me había traído estaba ahora sumergida bajo las olas. Me encontraba atrapado, y la única opción que me quedaba era correr hacia el interior de la isla, pero algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Me giré hacia el océano, observando cómo el agua, ahora turbia y oscura, comenzaba a rodearme. Y fue entonces cuando lo escuché. No era un simple sonido de olas, era algo más profundo, algo que venía desde lo más hondo del mar. Era como un llamado, un lamento de aquellos que habían perecido en esas aguas. Sentí que la isla misma guardaba un secreto antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que cualquier hombre pusiera un pie en ella.
La marea seguía subiendo, y supe que si no encontraba refugio pronto, sería arrastrado por ella. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el océano, sentía esa extraña atracción, como si algo quisiera que me quedara, que me adentrara más en el agua. Las estatuas, ahora ocultas bajo las olas, parecían vigilarme desde el fondo. Me di cuenta de que no eran solo esculturas. Eran representaciones de aquellos que habían desaparecido en estas aguas, personas que, como yo, habían sido atraídas por el misterio de la isla y nunca encontraron la salida. La noche cayó rápidamente, y con ella llegó una oscuridad absoluta. Las estrellas brillaban en el cielo, pero no había luna. El rugido del océano era ensordecedor, y el viento había cesado, dejando solo el sonido del agua avanzando. Sentía que la isla estaba viva, que estaba siendo observada no solo por el océano, sino por las mismas fuerzas que lo controlaban. Cansado y agotado, me refugié en una pequeña cueva que encontré en la ladera de una colina. El viento volvió a soplar, pero esta vez con más fuerza, como si la isla quisiera expulsarme de allí. Sabía que no estaba solo, que algo en esas aguas estaba esperando por mí. Cerré los ojos, tratando de calmar mi mente, pero las imágenes de las estatuas no dejaban de invadir mis pensamientos. Pasé la noche en vela, escuchando el sonido del mar cada vez más cerca. Sabía que, cuando la marea volviera a retroceder, el océano me mostraría más de lo que quería ver. Y entonces entendí la verdadera naturaleza de la isla. No era solo un lugar geográfico. Era un portal, una puerta hacia algo más allá de nuestra comprensión, donde los secretos del mar y los destinos de aquellos que se aventuraban demasiado lejos quedaban sellados para siempre. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. El agua había retrocedido nuevamente, revelando el mismo camino hacia las esculturas. Sabía que si me acercaba una vez más, no habría retorno. Pero mientras miraba el horizonte, comprendí que la isla nunca dejaría que me fuera. El espectro del navegante. Mi abuelo siempre decía que un barco tenía alma, que cada travesía dejaba una marca invisible en sus maderas, como cicatrices grabadas por las olas y el viento. Crecí escuchando sus historias, sentado a su lado mientras las viejas velas del puerto ondeaban al ritmo de su voz. Sus palabras me enseñaron a respetar el mar, pero también despertaron en mí un deseo profundo de hacerme a la mar por mi cuenta. Cuando heredé su barco, un navío antiguo y desgastado por los años, sentí que era el momento de demostrar mi valentía. Quería demostrar que era un capitán digno, que podía navegar solo, sin ayuda, en las mismas aguas que habían templado el carácter de mi abuelo. El barco, el Aurora, era más grande de lo que recordaba. Al verlo amarrado en el muelle, sus maderas chirriando con cada leve movimiento de las olas, sentí una mezcla de emoción y aprensión. Las velas, remendadas en múltiples ocasiones, se alzaban orgullosas, como si estuvieran ansiosas por enfrentarse de nuevo al viento. Pero había algo más en el Aurora, algo que no podía explicar, una presencia latente en cada esquina del barco que parecía esperarme. Zarpé en una mañana despejada, con un cielo azul claro y una brisa suave que prometía una travesía tranquila. No había rastro de tormentas ni de mal tiempo, lo que me tranquilizó mientras veía cómo el puerto se desvanecía en la distancia. Las primeras horas a bordo fueron calmadas. Navegué con confianza, disfrutando del balanceo suave del barco, observando cómo las olas rompían contra el casco. Todo parecía perfecto, hasta que el sol comenzó a descender. Esa primera noche fue cuando sentí por primera vez algo extraño. No podía precisar el momento exacto, pero a medida que el cielo se teñía de un rojo intenso y el aire se enfriaba, el ambiente a bordo cambió. El viento había cesado casi por completo, y el mar, antes vivo y enérgico, se volvió una superficie oscura y tranquila. Me dije a mí mismo que era solo el cansancio, que la soledad del mar abierto jugaba con mi mente. Sin embargo, mientras descendía a la pequeña cabina del capitán para descansar, el aire a mi alrededor se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando mis hombros. El interior de la Aurora era aún más opresivo. Los muebles de madera crujían con cada movimiento y la oscuridad parecía más profunda de lo normal.
Encendí la vieja lámpara de aceite que mi abuelo solía utilizar, su luz titilante apenas iluminando las paredes revestidas de mapas y objetos náuticos antiguos. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, un frío inusual que no podía ser explicado por la simple caída de la temperatura nocturna. No era un frío común. Era como si cada fibra de mi ser se diera cuenta de que algo estaba mal. Caminé por la cabina, examinando cada rincón del barco. Todo parecía estar en su lugar, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Subí nuevamente a cubierta, buscando alguna señal de vida, algún indicio de otro barco, pero las aguas seguían tan calmadas como antes. El silencio era ensordecedor. La siguiente noche, lo que había sentido antes se hizo más claro. Mientras el Aurora navegaba bajo un cielo sin luna, escuché lo que parecían ser pasos sobre la cubierta. Era un sonido lento y rítmico, como si alguien caminara despacio, asegurándose de no ser detectado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me dirigí hacia la escalerilla que llevaba a la cubierta, pero cuando llegué arriba, no había nada. Solo el oscuro mar y el sonido constante de las olas rompiendo en el casco. Pasé horas intentando descubrir qué había sido ese ruido, pero no encontré explicación alguna. Los días siguientes siguieron con una inquietante normalidad durante el día, y cada noche el mismo fenómeno: pasos sobre la cubierta, susurros en el aire, y un frío que no podía sacudirme de encima. Una tarde, mientras revisaba el camarote del capitán, me encontré con algo que nunca había visto antes: un diario viejo, escondido entre dos tablas sueltas del suelo. El cuaderno estaba amarillento, sus páginas ajadas por el tiempo y el agua. Al abrirlo, descubrí que no era de mi abuelo, sino de un navegante que había comandado el Aurora mucho antes de que él lo heredara. Las primeras entradas eran simples anotaciones sobre el clima, la tripulación y las rutas. Pero a medida que avanzaba en las páginas, las anotaciones se volvían más crípticas, más desesperadas. El navegante hablaba de un extraño encuentro en alta mar, de una presencia que había sentido a bordo, igual que yo. Describía cómo el barco parecía tener vida propia, cómo escuchaba voces en las noches y sentía la mirada de alguien en su espalda. No podía dejar de leer, aunque cada página me sumía más en la misma sensación de angustia que él había experimentado. La última entrada era especialmente perturbadora. Hablaba de una tormenta repentina, de una figura que había aparecido en la cubierta justo antes de que las olas arrasaran con el barco, y de cómo había intentado deshacerse de algo maldito que estaba a bordo. Esa noche fue diferente. El frío había empeorado, y el viento, que antes había sido suave, comenzó a aullar entre las velas, azotando el barco de manera violenta. Intenté mantener la calma, pero la sensación de que alguien más estaba conmigo se había vuelto imposible de ignorar. Caminé hacia la proa, buscando cualquier señal de lo que pudiera estar ocurriendo, pero fue allí cuando lo vi. A lo lejos, entre la niebla que comenzaba a formarse sobre el agua, distinguí una figura. Era apenas una silueta, pero se movía con una fluidez que no era natural. Parecía estar caminando sobre las olas, deslizándose en dirección a la aurora. No podía creer lo que veía. Parpadeé varias veces, pero la figura seguía allí, acercándose lenta pero inexorablemente. Quise gritar, hacer algo para alejarla, pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Cuando la figura finalmente estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir más detalles. No era un hombre vivo. Su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera empapada por años en el agua salada. Sus ojos, hundidos en las cuencas, me miraban con una intensidad que me dejó sin aliento. Llevaba un uniforme náutico antiguo, el mismo que había visto en algunas ilustraciones del diario. Intenté moverme, pero cada músculo de mi cuerpo parecía haberse congelado. Entonces, el espectro del navegante levantó una mano, señalando hacia el horizonte. De alguna manera, entendí lo que quería. Me estaba guiando hacia algo, algo que estaba más allá del mar, más allá de lo visible. Era como si el barco mismo supiera el destino, como si el Aurora hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. El viento cambió de dirección y el barco comenzó a moverse solo, como si estuviera siendo empujado por una fuerza invisible. Intenté retomar el control, pero fue inútil. El espectro desapareció tan pronto como el barco ganó velocidad, pero el aire seguía impregnado de su presencia.
Navegamos durante horas, y a medida que avanzábamos, el cielo se oscurecía más. Las estrellas parecían apagarse una por una, y el mar, que antes era un reflejo tranquilo, se había convertido en un abismo insondable. Al amanecer, llegamos a un lugar que nunca había visto en ningún mapa. Era una pequeña isla rocosa, rodeada de corrientes violentas que parecían advertir que ningún barco debía acercarse. Pero el Aurora siguió avanzando, sin detenerse, hasta que encallamos en la orilla. Bajé del barco, todavía en shock por lo que había presenciado. La isla era desolada, sin vegetación ni vida, pero en el centro había algo que me llamó la atención. Era un antiguo monumento náutico, una especie de altar de piedra cubierto de musgo y algas. Al acercarme, vi que estaba grabado con nombres, cientos de nombres, todos ellos de marineros que habían desaparecido en alta mar. Y entonces lo entendí. El Aurora no era solo un barco. Era una especie de guía, un puente entre este mundo y el otro. Todos los que habían navegado en él estaban destinados a ser llevados a este lugar, un cementerio de almas perdidas, atrapadas para siempre en las corrientes de la memoria. El espectro del navegante había sido solo el último de muchos, y ahora yo también formaba parte de esa historia interminable. El mar, que antes me había dado libertad, se había convertido en mi prisión final. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.